Tenemos una columna que la estábamos esperando hace un tiempito. Está con nosotros el licenciado Darío Taboada, que bueno, tiene mucho para hablar porque ha pasado de todo en estas elecciones legislativas con unas campañas que fueron como muy extrañas. Bueno, lo tengo a Darío. Darío, ¿cómo te va? Hola Andrea, buen día, un gusto. Bueno, gracias por venir, gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Bueno, te sorprendimos con el streaming. Sí, ¿O no? algo nuevo. Algo nuevo. Bueno, Darío, contame, qué es lo que destacás de las últimas elecciones? Sí. Fueron unas elecciones raras. Yo siempre que por ahí hablamos en épocas electorales o también en distintas situaciones de gobierno, yo siempre te digo que lo que más hay que analizar en la política en base a los gobiernos son las expectativas que se generan en torno a algo, a un proceso electoral o a una medida de gobierno o a lo que sea que vaya a pasar, porque en base a las expectativas que se generan después son mayores las intensidades de los resultados en cuestiones negativas o positivas, son mayores las reacciones y también la capacidad de marcar agenda de un gobierno o de una oposición también para ver en base a eso la capacidad o la fuerza electoral que pueden llegar a tener. En este caso lo que pasó con estas elecciones es que las expectativas jugaron en contra, sobre todo para la oposición. Antes de las elecciones obviamente había un presentimiento y un sentimiento en la opinión pública, como también en las encuestadoras, de lo que podía llegar a ser una buena elección para la oposición y sobre todo después del acontecimiento de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo tuvo una muy buena elección. Entonces, en base a eso fue que las elecciones sorprendieron a todos. Para por ahí analizar las elecciones, lo que hay que ver es qué se jugaba cada uno, entonces uno entiende un poco qué es lo que se festeja o qué es lo que influye en el escenario actual. La Libertad Avanza, para que te des una idea, en la Cámara de Senadores no se jugaba nada, el 0%. O sea, sacando un senador ya era ganancia, no en un, sentido literal, no significativo. No tenía recambio, porque no tenía senadores. Sí. Tenía, pero no renovaban ahora. Claro. En la Cámara de Diputados se jugaba un 22% de sus diputados, muy poco también, comparado con los otros partidos. El kirchnerismo tenía que renovar un 44% en el Senado y un 47% en Cámara de Diputados, y todos los demás partidos, Coalición Cívica, UCR, partidos provinciales, eran los que más ponían en juego, con un 70% de todo, entre senadores y diputados. Entonces, partiendo de esa base es que uno puede analizar los resultados y ver lo que pasó, ¿no? Estas elecciones también tuvieron un par de factores diferentes que hacen que fueran sorpresivas también. El más importante y el de que se habló mucho fue el de la boleta única. La boleta única, más allá del desconocimiento de mucha gente de cómo usarla, que eso trajo algunos problemas, pero menores en cuestiones porcentuales del resultado de la elección, fue clave para acelerar el proceso electoral. A las 9 y algo de la noche ya estaban todos los resultados cargados. La gente, según los especialistas, la gente lo tomó bien al uso de la boleta única y tuvo algunas particularidades en lo que se debería analizar en retrospectiva al pasado, digamos, sobre si la boleta anterior, la boleta de papel con la famosa lista sábana, no contribuyó a que en muchos lugares se cometiera fraude. Hay ejemplos clarísimos de las últimas elecciones con mesas en Formosa, donde en Formosa históricamente el peronismo que gobierna desde siempre saca el 80, 70 y pico, 90%. Hay mesas donde salió 50-40 a favor del peronismo, pero con la boleta única. Con boleta única. Está bien, con esta nueva elección y con la boleta única. Sí. Una mesa en Avellaneda fue muy comentada, muy famosa y nombrada también, porque en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires, la Libertad Avanza en esa mesa sacó 0 votos,
Y a nivel colegio, de todo ese colegio, sacó el 2,50%. Y en las últimas elecciones la Libertad Avanza sacó 30 y pico votos, lo que representaba el 15%, y en todo el colegio el 20%. Obviamente todos los analistas plantean que sería muy raro que de una elección a otra en un mes se pase de 0 votos a 30 y pico votos en una mesa donde vota la misma gente. Entonces, bueno, ahí influye el tema de la boleta única y ver qué efecto tuvo, que en la medida de las próximas elecciones que también se utilice, se va a poder saber también qué cambia o qué no cambia con su utilización. Por otro lado, en diferencia a las elecciones provinciales de Buenos Aires, legislativas provinciales de Buenos Aires, que te decía que generaron esa expectativa de que se esperaba que sea un poco parecido, sobre todo en Buenos Aires, porque hablamos de Buenos Aires, porque es lo que define, quieras o no, el grueso de la diferencia en el resultado a nivel nacional. El rol de los intendentes fue muy distinto, que de eso se habló un poco, del desdoblamiento de la elección en Buenos Aires, si fue acertado o no, porque claramente los intendentes en esta elección nacional no movilizaron toda su estructura, todo su aparato, y eso, quieras o no, te juega en contra. Otro punto de vista te dice, bueno, el intendente hoy en día puede movilizar, pero con la boleta única puede traccionar menos votos, ese voto más comprado. Sí. Exactamente. Sí, sí. Pero es cierto que los intendentes no movilizaron y que incluso Kicillof, hay quien dice que era el más contento o el más cómodo con este resultado, en el sentido que la perjudicaba a Cristina en la conducción del partido, ¿no?, del peronismo, y él quedaba como el autor del triunfo anterior, siendo que este no lo perjudicaba tanto. Y por otra parte, también algo distinto a las anteriores elecciones es el rol de las terceras fuerzas más locales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En las elecciones legislativas de Buenos Aires, si vos te acordás, tenías candidatos como Petreca en Junín, que era el anterior intendente, los Pasaglia en San Nicolás de los Arroyos, que son muy fuertes, gobiernan hace mucho tiempo. Ellos ahí sacaron prácticamente el resultado en esas grandes ciudades, incluso ciudades con fuerte presencia agropecuaria, que había sido toda una novedad para el gobierno no ganar en esas ciudades en las elecciones legislativas provinciales. Prácticamente fueron escenarios de tercios en ese momento. 30-30-30 con el peronismo ganando, que era una novedad. Por primera vez en la historia ganaba el peronismo en Pergamino, en Junín. Obviamente esa figura, esos candidatos tenían mucha cercanía local, y en las elecciones a nivel nacional se podría decir que lo representaba Provincias Unidas, pero no es lo mismo que esté como candidato el exintendente a que no esté. Y en las elecciones nacionales de Provincias Unidas no logró en ningún lado un buen resultado. Y en esas ciudades y en todo el interior productivo de la ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza ganó cómodamente, casi doblando al peronismo. Entonces esos son como los factores diferentes que hacen que la elección haya sido diferente y que, bueno, los resultados también. Bueno, si hablamos de los lugares productivos, lo mismo aconteció en Córdoba. Sí. Acá en toda la parte productiva de la provincia de Córdoba también fue muy marcado el triunfo de la Libertad Avanza, eso lo hemos visto. A mí me sorprendió la cantidad de votos que obtuvo la Libertad Avanza en Córdoba capital. Sí, a mí también, incluso en barrios más marginales, por así decirlo. De mayor pobreza. De mayor pobreza. Sí. Viste que la gente de mayor pobreza le está votando a la Libertad Avanza. Y sorprendió también en base al desconocimiento de Roca, de Gonzalo Roca, que era de lo que se hablaba antes de la elección. Sobre todo porque el principal rival que tenía enfrente era Schiaretti, con la fuerza de Schiaretti como candidato y lo que significa el nombre Schiaretti. Pero bueno, esa también fue una de las particularidades de esta elección en cuanto a los candidatos, que claramente se demostró que la gente no vota lo que es una cara en una boleta o no vota el candidato. Ni un nombre. Sin ir más lejos, sí. Santilli en Buenos Aires ganó sin que su cara esté en la boleta, sí, porque en la boleta había otra cara. Estaba Esper, imagínate. Todo sí, un escándalo por detrás. Y la gente votó lo mismo. En este caso yo creo que también debe haber muy poca gente que votó, con el respeto a Gonzalo Roca, ¿no? Pero debe haber poca gente que votó a Gonzalo Roca en el sentido de su persona. Se vota, yo creo, hoy en día un proyecto. Muchos
habrán tomado la elección como una forma de validar al gobierno de Milei, pero bueno, sí, muy poca gente se guía por lo que es el candidato. Y así como también se vota un proyecto, hoy en día se viven elecciones en las que no se presentan casi programas de gobierno. Y eso también es una oportunidad por ahí para la gente cuando quiera exigir más, es exigir en el momento de las elecciones. Hoy en día los partidos políticos, si vos prestás atención, no presentan más plataformas de gobierno como antes. No dicen concretamente qué es lo que van a hacer, sino que son más eslogans aislados en base a lo que se discute en el momento, en el escenario político, y buscan sacar provecho de esa discusión, si les favorece o no, la cambian, pero hay muy poco de propuestas, digamos. Bien, bueno, está un poco presentado lo que se pudo ver, lo que se pudo analizar, ganadores y perdedores que estuvimos un poco observando de lo que vos estás diciendo. Estas Provincias Unidas, que me parece que ha quedado bastante debilitado el proyecto luego de esta elección, porque no obtuvo los votos, no solo que en Córdoba, sino que en Santa Fe. Me sorprendió la derrota de Puyaro, perdió muchísimo. Randazzo ni siquiera fue electo en Buenos Aires, para nombrar algunos de los hechos que llaman la atención. Lo tengo a algunos referentes que no entraron, gente también de muchos años, ¿no?, en la política, y es como que por ahí la gente, esta idea del concepto del cambio, el concepto de lo nuevo, cómo estuvo marcado en la elección, ¿no? Sí, yo creo que dentro de lo que es Provincias Unidas, yo creo que tenían un concepto de candidatura, una idea de candidatura bastante bien, viable. O sea, ellos planteaban que no querían ser totalmente opositores al gobierno, sino que querían ayudar desde la idea productiva de las provincias y de su experiencia, pero muchas veces son candidatos por ahí que quedan presos de lo propio que hacen, gobiernos como el de Córdoba, gobiernos como el de Santa Fe, que plantean discursivamente la cuestión impositiva como algo a corregir, siendo que desde hace 20 años que gobiernan y la cuestión impositiva en Córdoba cada vez aumenta más. Entonces la gente me parece que lo ve, incluso como decís vos, no sé qué tanto compran las figuras viejas, como por así decirte Schiaretti, en tiempos donde todo lo que se discute es más del cambio o de cómo actualizar esa vieja política, ¿no? Sin ir más lejos, en Buenos Aires el candidato era Jorge Tayana. Jorge Tayana, que es un eterno candidato que proviene de montoneros de los 70, y el peronismo cuando hace actos abre con la marcha peronista, siempre con los mismos símbolos, y es algo que ya no quedó un poco obsoleto. No porque no se pueda utilizar, sí se lo puede utilizar, pero me parece que no en épocas de campaña que vos tenés que convencer a la gente. Algo pasó con la llegada a la gente para que vaya a votar, con estas quizás fórmulas que en otro momento dieron resultado, y ahora se notó que no por lo menos no está dando resultados. Sí, se nota un cambio de percepción en la gente también, en lo que él quiere que el político le muestre, sobre todo en campaña, que es donde más hartazgo por ahí se le genera a la gente, de las publicidades y los constantes discursos en los programas de televisión. Y si vos venís con lo viejo, con lo de siempre, con la marcha, con siempre el mismo discurso de lo nacional, un ejemplo clarísimo fue con el rescate de Estados Unidos, el préstamo. Discursivamente yo creo que el peronismo lo podría haber encarado de otro lado, sobre cómo criticarlo, de un punto de vista más técnico, ¿no?, de cómo se hizo el préstamo, y no desde siempre el mismo discurso de lo nacional y popular, de lo vende patria, que a mucha gente ya le cansa, porque cuando vos repetís tanto un discurso que planteás algo que después no tiene efecto, si vos decís son vende patria, nos van a robar el territorio, la patria, y ves que después eso no pasa, la gente te lo deja de creer. Al igual como te decía, con lo simbólico de los actos, el peronismo yo creo que hasta que no cambie esa idea de
acto tradicional de la marcha peronista. Actualmente todos los actos que ellos abren pidiendo por la supuesta proscripción de Cristina. Esas cosas sirven para un núcleo muy, muy chico. Y yo creo que no les sirve para el debate y para el proceso ese de convencimiento que ellos deberían tener en épocas electorales. Pero bueno, son estrategias de cada uno. Muy bien. De lo que se ha visto hasta ahora, vamos a Córdoba, más allá de todo, yo me puse a pensar porque sacaba cuentas también, desde el punto de vista de contar los diputados electos, acá, digamos, Provincias Unidas Córdoba o el cordobesismo, lo vamos a nombrar así, les fue muy bien, porque no solo que controlaron mantener los dos legisladores, los dos diputados nacionales, sino que sumaron uno más. Por eso te digo, eso responde también a lo que te decía al principio de la entrevista, de la cuestión de las expectativas. Se generó una expectativa de que Provincias Unidas en Córdoba ganaba o iba a estar muy parejo. Se generó una expectativa de que ganaba en Santa Fe o iba a estar muy parejo en Santa Fe. Eso cuando ya estaba la campaña. Sí, claro. Al comienzo de la campaña se hablaba de que el objetivo era mantener a los dos diputados. Por eso. Eso empiezan así. Después después por todos los escándalos a nivel nacional, la expectativa de que iban a ser primeros acá. Se crea algo que modifica eso y eso hace que el clima post elecciones no sea de triunfo, que no lo fue, pero bueno, tranquilamente se lo podría haber leído de otra forma. Sin ir más lejos, ¿tienen 3 diputados? Tenían 2, ahora tienen 3. Sin ir más lejos, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, por más de todo lo que te decía yo recién, que para mí se equivocan en lo que es el armado y la comunicación, el kirchnerismo hizo la mejor elección legislativa de 2005 en provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está. La explicación sí es que fueron unidos, o sea, muchos de esos años que hubo elecciones legislativas en 2017, 2013 iban separados cuando Massa estaba peleado, que era el principal opositor. El kirchnerismo acá en 2013 sacó el 32,33%, en 2017 Cristina, candidata, sacó el 37%, semana pasada, hace 10 días, sacaron el 41%. Y fue la mejor elección. Sí. Obviamente fueron unidos, pero bueno, es como te digo, jugaron las expectativas. Claro, la derrota se analiza desde la expectativa y no desde la cantidad de diputados que tienen. Mira vos. Sí, y no solo desde el resultado de ellos, sino desde el resultado de La Libertad Avanza, que eso fue lo que sorprendió. Claro. La cantidad de votos que sumaron gente comparado a la elección legislativa provincial de Buenos Aires, fue más gente a votar, eso influyó, claramente la mayoría de los que fueron a votar, votaron a La Libertad Avanza. Ahí habría que ver, tendrían que estudiar los que se dedican a eso, qué fue lo que los motivó a ir a votar, que no fueron en la anterior. Hay mucha gente que las elecciones provinciales y más legislativas y más desdoblada, o sea, que haya que ir solo para eso no les importa. Esa elección en su momento se nacionalizó con ese objetivo, con despertarle el sentimiento a la gente para que se interese y vaya a votar, porque si no iban a ir menos todavía de los que fueron. Pero bueno, hubo ahí un cambio de lo que fue el resultado del gobierno de la Libertad Avanza, que eso fue lo que más sorprendió, ¿no? Bien. ¿El fenómeno Natalia de la Sota? Sí, quedó en la nada misma. Se esperaba que tenga más fuerza, incluso la visita que hizo acá en Las Varillas tuvo mucho éxito, en base a lo que se esperaba. ¿Más votos vos decías que podía llegar a tener? Sí. ¿Se esperaba cerca del 20? Sí. Entre 15 y 20 era lo que todas las encuestadoras decían. Yo creo que 20 era muchísimo, pero mucho, 20, 15% podía llegar a tener. Yo creo que el voto del kirchnerismo duro de Córdoba se mantuvo en carro, algo que yo no esperaba que se vaya para De la Sota. Mira. Más por lo que De la Sota venía haciendo de su campaña, ¿no? Hablando bastante bien de Cristina, pidiendo por su proceso judicial, criticando mucho las decisiones de un poco de Kicillof, obviamente de Schiaretti, o sea, se acercaba a ese kirchnerismo duro, yo creo, buscando y bien esos votos, pero bueno, no logró.
al igual que lo no que logró. pasó en las elecciones nacionales, Sí. se polarizó mucho todo, ¿no? Bien. Grandes perdedores vemos que son estos los partidos, por ejemplo, como Coalición Cívica, Sí. radicalismo. El radicalismo que viene perdiendo desde hace El radicalismo que muchas elecciones en todo pierde? sentido. Sí, sí. Locales, provinciales, nacionales, legislativas, lo que sea. El radicalismo, yo también ya te lo dije acá una vez cuando hablábamos de ellos, para mí tienen un problema de identidad. Cuando un partido no representa nada, no va a tener votos. Hoy en día no, si vos le preguntás a la gente cuáles son las banderas del radicalismo o qué buscan, cuáles son los objetivos del radicalismo, hay poco y nada, al menos en la opinión pública. No digo que no los tengan, pero no los pueden hacer llegar a la gente. Bueno, en el caso de Córdoba, Sí. me parece que el problema es un poquito más profundo, porque es como que hay de mínimo 2 radicalismos. Sí. Puede haber más todavía, ¿no? Sí, obvio. Entonces, y es el eterno internismo del radicalismo. claro, Siempre pero lo tuvo. vamos a decir, cuando hablamos de banderas, por ejemplo, ahora los posicionamientos que van a tener con esta agenda extrema que tiene la Libertad Avanza, y hay radicales que pueden estar a favor. Es más, la mayoría de los radicales, veo que acá, hablo de la región, le han votado a la Libertad Avanza, Sí. y hay otros radicales que están totalmente en contra. Vos tenés el presidente del radicalismo, Lustó, que entró ahí Sí. por la ventana, pero entró. Claro, es como que qué tema, ¿no? Este tema de ser así como del centro en este momento te deja mal parado, como partido Sí. en general. Sí, sí. Por ahí uno como partido tiene que ver qué prioriza, si lo electoral o los ideales, o sea, sin venderse, por así decirlo. Pero también no todas las corrientes tienen que responder a lo mismo, en el sentido de que el radicalismo en Córdoba seguramente ve que tiene mucho más posibilidad de éxito electoral acercándose a lo que es la Libertad Avanza o ese sector más de derecha, digamos, que lo que puede llegar a ser en otra provincia, como puede ser, no sé, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o lo que sea. Ujú. Sí, yo creo que en Córdoba fueron de los grandes perdedores. Se esperaba un poco más, no mucho, al menos para mí, pero algo más sí. La figura de Mestre es una figura también muy desgastada, cuestionada. Su gestión en Córdoba Capital no fue de lo mejor tampoco. Y el proceso por el cual Mestre se queda con lo que es el partido y el sello del partido para estas elecciones también fue muy, no turbio, pero muy peleado. Estuvo Lo que totalmente los desgastó muchísimo. ensuciado, ahí vi Sí, una muy cosa muy sucio, fue, digamos, cosas que no quedan claras, la presencia de la justicia electoral, Claro. extraña también ahí en los últimos días, que algo como, yo creo que muy pocas veces visto, ¿no? Sí, queda como bien parado dentro de todo Rodrigo Loredo, con una decisión que tuvo de no participar en elecciones, que no muchos políticos la tienen, sobre todo cuando tenés una oportunidad de tener un cargo. Supuestamente Rodrigo Loredo tenía la oportunidad de ir tercero en la lista de la Libertad Avanza, él no quiso. Habrá que ver por qué, cómo fueron las negociaciones, ¿no? Pero bueno, queda en una buena posición porque él era el que planteaba ese acercamiento del radicalismo, ¿no? Y el resultado de Mestre fue muy pobre. Hubo ciudades importantes, además, donde Mestre queda atrás del kirchnerismo, incluso atrás de la lista trucha de los libertarios de Pachesi, que ese fue otro tema que influyó mucho acá en Córdoba, la cantidad de votos que traccionó esa lista 5%. por error. 5% Sí, es un montón, es muchísimo. Es un montón, sí. 5% yo no sé hacer esas cuentas, Mm. pero me quedó la duda de si no significaron el desgaste del 5% de eso que salió de los libertarios. Sí, seguro, más, sí. más lo de, sacó un poquito a Vos Carreño, más lo de Mestre, no sé si significa el Significaba tercer- un diputado más para la Libertad Por Avanza, eso, sí. no sé si hay, Sí, con que todo no esto entra. no pierde el diputado de la Libertad Avanza Sí. y lo gana Sí, el cordobesismo. pero bueno, también era un poco el objetivo del cordobesismo. O sea, Sí. Pachesi entra como legislador provincial por el Partido Libertario, el único libertario, supuestamente libertario, en la legislatura de Córdoba. A los meses ya le empieza a votar cosas al cordobesismo, al peronismo de Córdoba,
Y después prácticamente se pasa a la fila del peronismo de Córdoba sin ningún tipo de... Tapujos. Sí. Acá no hay tapujos en eso. Bueno, el cordobesismo es así. Es obviamente su candidatura, todos lo dicen, obviamente se sospecha, por así decirlo, de que estuvo financiada o bancada, por así decirlo, por el peronismo de Córdoba. Incluso La Libertad Avanza fue a la justicia electoral para que no esté en el casillero número 1 y no tenga el color violeta, tenía un águila de logo, o sea, era todo prácticamente igual. Era re fácil de confundirse, ¿eh? Sí, y la justicia electoral, claramente con influencias de lo que es el gobierno provincial, no hizo nada. No hizo nada, pero bueno, ahí sí 5% es muchísimo. Significaban ese tercer diputado, como vos decís, y lo impresionante también fue, como te decía, que en muchas ciudades le ganó hasta Mestre o al kirchnerismo, o sea, en muchas ciudades fue la tercera fuerza o cuarta fuerza. Hay ciudades que le ganó a De la Sota también, y que Spalletti sea cuarta fuerza, increíble, ¿no? Hizo declaraciones, porque enseguida lo salió a cruzar ahí, juez que estaba enojado y que diciendo, bueno, que era una rica que le había puesto partido. Bueno, él tenía el Partido Libertario, ¿viste? Pero que era una confusión de la gente, y él dice que no, que la gente lo votó a él. Sí. Bueno, acá estamos. Yo viendo todo esto digo, me pongo a pensar y cómo hay mentes de políticos que son como así bien en la avesados, política, ¿no? Porque incluye todo, o sea. Porque mirá cómo hay toda una estrategia y tener más legisladores no es menor. No es menor. Y en situaciones en donde uno tiene que estar cuidando de mantener porque luego ahora todo lo que se va a jugar ahora en las cámaras, digo, ¿qué conocimiento? Que hay gente, qué conocimiento que tiene de este mundo de la ciencia política, ¿no? Que a vos te gusta tanto también. Sí, lo que es el armado electoral. Sí, eso es. Influye muchísimo. Muy inteligente, ahí sí. Sí. Algunos te estarán a favor o en contra, obviamente, pero qué inteligencia puesta al Lo que pasa es que uno tiene que separar siempre cuando analiza lo que es lo ideológico o el idealismo político, lo que es correcto, lo que no es correcto, de lo que es lo electoral y el armado. Ahí no influyen temas morales ni éticos. Los partidos hacen lo que sea para ganar, para tener votos. Si tienen que financiar otro partido para que le reste votos al competidor, lo hace. Eso lo hemos visto en todos los ámbitos. En todas las elecciones. Y lo hemos visto en ámbitos municipales. O sea que no vengan a rasgarse vestidura porque se conoce. Sí, incluso desde todos los sectores, por así decirlo. De todos los sectores. Sectores de derecha, de izquierda, de kirchnerismo, pro, de todos lados. Bueno, cuando estás competitivo y sos partido político, digo cuando estás competitivo porque hay gente que por ahí no el objetivo no es competir y ganar, digamos, pero el que quiere ganar, se utilizan distintas herramientas. Yo, particularmente analizándolo fríamente, también voy a decir lo de las expectativas, pero en lo pragmático, digo que el cordobesismo, que bárbaro, estaba en una situación adversa, tenía para cambiar a el recambio de 2 legisladores, a su vez un desmembramiento histórico, porque la primera vez que se iba Natalia de la Sota, en este caso, del espacio, no solo obtiene 2, no solo mantiene los que tiene, sino que suma uno más. Sí. A la hora del resultado, con la situación adversa, sabiendo que la gente acá en Córdoba apoya el proyecto de Milei, y a mí me parece que los que armaron la estrategia no les ha ido muy mal. Yo veo que no les fue muy mal. Sí está, lo que vos decís, este tema de la expectativa que se metió dentro de la Sí, yo creo que ellos tampoco campaña. Era lo que esperaban, de todas formas. En cuestión porcentual de resultados, hay lugares donde históricamente sacaban muchos más votos, como por así decirte Córdoba Capital, que fue increíble. Mejor Córdoba Capital tuvo un en el departamento San Justo mismo, acá históricamente el cordobesismo es de ganar en ciudades importantes. En San Francisco perdieron. Sí, en Villa María también. En Villa María también. Las Varillas también. Insólito, sobre todo San Francisco, la figura de Yarlora siempre ganaron ahí. Perdieron bastante cómodos. Bueno, ganaron en el Fortín y en el Arañado, vamos a decir los lugares que ganaron. Es más fácil decir los que ganaron que los que perdieron. Claro. Pero así mismo
3 legisladores. Y Provincias Unidas también tuvo resultados muy raros en todos lados, como vos decías, en Santa Fe, perdiendo en Rosario, una ciudad de Santa Fe donde casi siempre ganó el kirchnerismo o el peronismo, una ciudad muy desarrollada, avanzada, que es Rafaela, perdió, ganó La Libertad Avanza también, ninguna encuesta lo pudo prever. Y bueno, sobre todo en Santa Fe quedaron terceros cómodos, ¿no? Sí. Ni siquiera segundos. Sí, Una derrota fuerte. Sí. Apoyar le fue re mal. Sí. A él sí que le fue muy mal. Bueno, y para ir cerrando, ¿y el PRO? Y el PRO está en el mismo debate interno desde que surgió Milei, básicamente, o desde que Milei tomó fuerza, que es que representan casi los mismos ideales. Criticarlos de punto de vista ideológico, sí, sería el más parecido. O de objetivos de gobierno, si vos te fijás. Sin ir más lejos, analizás el gabinete. Caputo proviene del PRO, Sturzenegger proviene del PRO, Patricia Bullrich proviene del PRO, Kirchner, el secretario de Finanzas en su momento, proviene del PRO. Si te pones a enumerar, ahora la gran mayoría proviene del PRO. Claro. Santilli es del PRO todavía, sí. No es que proviene, sino que está afiliado y es un candidato puro del PRO, por más de que hicieron esa alianza. Entonces el PRO tiene la disyuntiva y el gran problema, que es el problema a partir del cual desaparecen los partidos políticos. Que aparezca otro que represente los mismos ideales que vos, los represente mejor o que tenga más llegada a la gente. Por lo tanto, la gente, quieras o no, a menos que ese otro que aparezca tenga un problema muy grande, ya sea de corrupción o de problema de gobernanza, que Milei claramente no lo tiene. Uh-huh. Entonces está en ese problema de acordar o aliarse, lo que significaría, como te digo, perder representatividad y mucha fuerza en el territorio, o no aliarse, lo que significaría también perder muchos votos porque pasaría a ser una fuerza muy minoritaria. Sin ir más lejos, en Córdoba sacó el 1%, por más de que el armado también fue muy malo, poco transparente. Pero bueno, yo creo que tendría que buscar la forma de establecer ese diálogo con el gobierno nacional. Y sobre todo depende mucho los distritos, en cómo jueguen cada distrito. No es lo mismo la realidad del PRO, la capacidad del PRO en Ciudad de Buenos Aires, que la capacidad del PRO en Tierra del Fuego, en cuanto a armado electoral. Y debería tener como uno de sus principales activos, ¿no? El poder territorial que supieron construir cuando fueron gobierno. El PRO todavía tiene poder territorial de fiscalización, de movimiento, y eso es una de las cosas que puede usar a su favor para negociar. Pero como te digo, y como lo habíamos hablado en otras entrevistas hace mucho, con las elecciones anteriores de Ciudad de Buenos Aires, de provincia, de lo que sea, el PRO tiene ese problema de que La Libertad Avanza le compite los mismos votantes y claramente los está sabiendo representar mucho mejor. Entonces, no, y aparte va sumando dirigentes, como vos decís, de mucho peso político, que se van pasando directamente. Sí. Le preguntaron a Patricia Bullrich, viste que hubo diputados, diputados y la senadora Carmen Álvarez Rivero, aquí de Córdoba, se pasaron ahora, hace unas horas, nada más a La Libertad Avanza, y yo vi una entrevista a Patricia Bullrich y dijo, bueno, lo que pasa es que Mauricio Macri los echó hace un tiempito cuando acá en Córdoba. Claro, cuando no acataban lo que decía el PRO, entonces se pasan porque, bueno, hay un tema ahí, no sé qué lo que... Sí, ahí influye mucho más lo que es el por detrás de las negociaciones internas de los partidos, ¿viste? Sí. Son cosas que uno nunca sabe qué es lo que verdaderamente pasa, ¿no? Lo que uno puede analizar es lo que significa el pase de uno a otro como efecto en las próximas votaciones. Tenés un diputado Picate, que también es una persona muy seguida del tema del campo, y bueno, tenés un montón de gente que se va sumando de distintas fuerzas, ¿no? Yo hablo de esto. Bueno, lucha de egos también, complicado. Porque viste que son personas, los políticos. Sí, sin duda, y son personas que tuvieron mucha exposición. Claro. Tuvieron en su poder la representación de gente como candidatos y como funcionarios.
Entonces sí, muchas veces muchos no quieren perder eso. Y tampoco lo quieren ceder, porque muchas veces lo ceden. Pero bueno, yo creo que las elecciones acomodan un poco eso también. Sirven para acomodar lo que es el escenario y el panorama de esas candidaturas más personales o esa lucha de ego, como vos decís. Claro. Y a futuro ahora el gobierno queda muy, muy fortalecido en lo que es tener la prioridad del armado. Si antes de las elecciones por ahí el PRO podía reclamar algo en algún territorio, hoy en día con La Libertad Avanza ganando en prácticamente todas las provincias donde el peronismo no ganó La Libertad Avanza, queda fortalecido a futuro para imponer su visión en lo que es el armado. Uh-huh. Bueno, para terminar, determinante fue la presencia de Donald Trump, ¿no? Sí, no sé si en lo que es la visión de la gente a la hora de emitir el voto, sí fue determinante en lo que es el escenario de los mercados y de la reacción de la estabilidad de la Argentina, por así decirlo, al menos momentánea. Sí. Tranquilizó mucho. Claro. Eso se vio en los indicadores económicos. Indicadores que ni siquiera, incluso con el préstamo de Donald Trump, por ejemplo, el riesgo país, no es que se desplomó con el préstamo de Donald Trump, sino que se desplomó con el resultado de las elecciones. Entonces, bueno, ahí también hay mucha lectura de lo que significan la posibilidad de triunfo de ciertas fuerzas o no para lo que es el mercado. Porque si vos de un resultado de una elección de un día para el otro baja 500 puntos del riesgo país por ese resultado, bueno, algo hay que la gente de los mercados lee en la posibilidad de gobierno de una fuerza o de otra. Uh-huh. Y los mismos gobernadores que veía que en estos acuerdos que están teniendo, viste, ya están las primeras reuniones, están con intenciones de seguir con estos créditos internacionales. Sí. Y bueno, la mayoría de los créditos internacionales también están medio bajo la órbita de Donald Trump, porque sí. por la fuerza que tiene Estados Unidos. O sea que me parece que el posicionamiento firmísimo, o sea, fue muy firme para los gobernadores que después le van a pedir a estos organismos que a su vez responden un poco a lo que dice Donald Trump. Es como que me parece que se entendió lo que sí, la relación quería con Estados Unidos hoy en día es total. ¿Quién se quiere pelear con Estados Unidos? Hay que ver que... Sí, no sé si pelear, pero bueno, uno como gobierno puede tomar otras alternativas también como prioridad de socio comercial, pero hoy en día con la cercanía de Brasil con China, Argentina tenía ese lugar con Estados Unidos bastante firme, y obviamente por el perfil ideológico y político que tiene Javier Milei, encaja a la perfección con lo que es Donald Trump. Pero bueno, hay que ver a futuro también qué lugar dejan a ese pragmatismo, sobre todo en el ámbito comercial, para ver cómo nos relacionamos con China, que no deja de ser el principal socio comercial de Argentina, con otros países, con Brasil, con la India, sin dejar de lado esa alianza principal y muy fuerte con Estados Unidos. Darío, te gustaron las elecciones, ¿no? Sí, fue como fueron sorpresivas, entretenidas, sí. Totalmente. Sí, una sorpresa en muchos sentidos, entretenida, sí, con muchas particularidades, como te decía. Y bueno, como todas las elecciones, cambia muchas cosas del escenario actual, y a futuro se va clarificando lo que es el escenario político en base a los resultados que se dieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en más. Vamos a ver qué pasa. Te agradezco, ¿no? Gracias a vos. Tu colaboración. El licenciado Darío Taboada analizando estas postelecciones, qué pasó con los partidos políticos, qué pasa de aquí en más, cómo vamos viendo este desarrollo de la política en nuestro querido país, Argentina.